Bienvenido al especial de preguntas y respuestas. ¿Estás listo? Si no me conoces, me presento, mi nombre es Maro Folk. Te invito a que, si no estás suscrito al canal, te puedas suscribir, puedas ingresar y ver todos los videos con los cuales venimos trabajando desde hace ya un par de meses. Comenzamos con la actividad para el día de hoy. Te cuento de qué se trata. Estamos en la sección de preguntas y respuestas. Entonces lo que vamos a hacer es un juego en donde vamos a ver cuánto es lo que conocemos o creemos conocer sobre nuestro folclore argentino. Puedes jugar con algún compañero, jugarlo con la familia, con quien quiera. Tenés que tener una hojita preparada e ir anotando la opción que vos consideres que es la correcta. Así que comenzamos ya, dale. Bueno, ¿estás preparado? Comencemos entonces. Recordá que cada pregunta correcta o cada respuesta correcta que vos logres conseguir, vas a tener 100 puntos. Y al final del juego vas a tener que hacer la sumatoria para ver cuánto puntaje lograste conseguir. Comenzamos. Dice, pregunta número 1. El gato. Opciones. Opción A, ¿es una danza tradicional argentina? Opción B, ¿es una especie de sombrero? Pensa. Opción A, opción B. A ver, veamos. Mira que esto es rápido. Veamos cuál es la respuesta correcta. A ver, vamos en pantalla. Ahí arriba. Ahí está. La opción correcta, es la letra A. Si adivinaste, sumaste puntos. Seguimos. Pregunta número 2. El dicho popular dice: a caballo regalado. Y ahora vienen las opciones. Opción A, no se lo deja atado. Opción B, no se le miran los dientes. Elegí. Opción A, opción B. Vamos. Opción correcta era la B. Así que si acertaste, seguí sumando. Continuamos. Número 3. Dice, el locro es. Opciones. A, una comida tradicional argentina. Opción B, un juego que se realiza a caballo. Vamos, anda pensando. Opción correcta era la B. No, mentira. Corta. No, opción correcta era la A, una comida tradicional. Seguimos. Número 4. ¿Cuál es la capital de la provincia de Corrientes? Vamos con las opciones. Opción A, La Plata. Opción B, Corrientes. U opción C, San Fernando. Elegí opción A, opción B u opción C. ¿Cuál pensás que es la capital de la provincia de Corrientes? Respuesta correcta, veamos. Era la B. Seguimos. Pregunta número 5. Dice, ¿qué fecha se celebra en la Argentina el Día de la Tradición? Tenemos opción A, 20 de junio, opción B, 10 de noviembre u opción C, 22 de agosto. Pensá, ¿qué día se celebra en Argentina el Día de la Tradición? Respuesta correcta era la B. Continuamos. Número 6. ¿Qué significa la palabra folclore? Vamos con las opciones. Opción A, felicidad. Opción B, historias fantásticas. U opción C, el saber del pueblo. ¿Qué pensás que es? Vamos. Opción A, opción B u opción C. ¿Listo? Respuesta correcta era la número C. Veamos ahí. Número C, respuesta correcta. Si acertaste, son 100 puntos más para vos. Seguimos. Pregunta número 7. O punto número 7. Dice, según la leyenda del dulce de leche, ¿dónde se originó? Opción A, San Martín de los Andes. Opción B, Cañuelas. Opción C, Catamarca. Elegí. O pensá, capaz que la sabes. Opción A, opción B u opción C. Veamos dónde se originó el dulce de leche, según la leyenda. Respuesta correcta, veamos, a ver. Ahí está. Respuesta correcta era la B. Continuamos. Número 8. Dice así. La samba
es, dos puntos, opción A, una ciudad de la provincia de Córdoba. Opción B, una danza tradicional argentina bailada con pañuelo. U opción C, una bebida que se toma caliente. Pensá, opción A, opción B u opción C. ¿Qué elegís? ¿Qué es una samba? ¿Una ciudad, una danza o una bebida que se toma caliente? ¿Listo? Veamos. Opción correcta era la... A ver qué dice ahí. Bien, la número B. Opción B era la correcta. Así que seguimos a ver si seguimos sumando puntos. Dice número 9. El Martín Fierro es una obra literaria que habla sobre... Dos puntos y vienen las opciones. Opción A. Un campesino que trabaja con fierros. ¿Habla sobre la vida de un gaucho? Opción B, esta es la opción B. Opción B, habla sobre la vida de un gaucho. U opción C, habla sobre comidas realizadas por Don Martín. Opción A, opción B u opción C. El Martín Fierro es una obra literaria que habla sobre ¿qué? Sobre un campesino que trabaja con fierros, sobre la vida de un gaucho o, opción C, comidas realizadas por Don Martín. Pensa, a ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Veamos, a ver, ¿ya dijiste? Entonces veamos. Respuesta correcta. Ahí está, era la opción B, la vida de un gaucho, la vida de gaucho, Martín Fierro. Seguimos entonces. Número 10. Vamos con la última, esta es la última, así que acá se define todo. Si llegaste a sumar puntos, mejor. Si no sumaste puntos, no importa, lo puedes hacer de vuelta. No digas nada. Dice, la provincia de Jujuy se encuentra... Opción A, al sur de nuestro país, o sea, al sur de nuestro país. Opción B, al norte de nuestro país, arriba de nuestro país. O en el centro de nuestro país, es la opción C. Opción A, al sur. Opción B, al norte. Opción C, en el centro. ¿Dónde se encuentra la provincia de Jujuy? Vamos, pensalo. ¿Listo? ¿Ya lo sabes? Si lo sabes, estoy segurísimo que la sabes. Respuesta correcta. A ver, veamos. Ahí está. Respuesta correcta era la número B. Está al norte de nuestro país. Así que ahora te corresponde o te toca sumar los puntos a ver cuánto llegaste a sumar. ¿Listo? Vamos, dale. Y bueno, hemos terminado con el video de hoy. Yo la verdad que la pasé genial, espero que te haya gustado, que te hayas divertido. Acordate, puedes jugarlo vos, puedes hacerlo con algún amigo, puedes hacerlo con papá en casa, con mamá, con los abuelos, con quien quiera. La idea es divertirnos un rato y, como siempre digo, el objetivo de este canal es aprender a través del juego. O sea, a través de la diversión, aprender. De eso se trata el contenido de Marofolk. Así que, si te gustó este video, nada, déjame algún comentario, qué te pareció. No me digas qué te pareció. Poneme algún comentario lindo o no, lo que quieras. Y bueno, recordad que nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo video, con una nueva actividad o tips para trabajar desde casa o desde el aula. Te mando un saludo grande y espero que puedas responder todas las preguntas. Chau, cuídate.